Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual estaremos en unos minutitos más ya conectados a través del chat para recibir todos tus comentarios a propósito del tema. Otros medios de comunicación, los teléfonos para Guadalajara 3122-1190, 3647-1883. Para el resto de la República hay una línea nacional sin costo 01807-275420, y desde cualquier parte del mundo que nos estés escuchando, puedes enviarnos un mensaje a través de WhatsApp al teléfono 333-822-3208. El día de hoy, como ya escuchaste Rosy en la cápsula, estaremos hablando acerca de juventud y excesos. Y tenemos unos regalitos para ti, esta colección de clásicos juveniles. Son versiones de Selector, son versiones verdaderamente cortas, verdaderamente sintetizadas, digamos, de muchas obras clásicas. Ahorita, en este momento, tenemos La Odisea, Bodas de Sangre, El Periquillo Sarniento y Los Miserables. Si tú quieres participar por estos obsequios, vamos a obsequiar dos libros a dos personas, 2 y 2 libros, tenemos 4. Si tú quieres participar por estos obsequios, en realidad la lectura pues es como para niños, qué sé yo, como entre unos 8, 12 años, podría decirlo como máximo. Bueno, pues puedes comunicarte a través de cualquiera de las vías que ya te puse al alcance y contestarnos a la pregunta del día de hoy. ¿Crees que haya algún motivo, y cuáles, evidentemente, por el cual los jóvenes de pronto se desboquen, se salgan, pasen a los excesos? ¿Tú crees que haya algún motivo recurrente? Y si piensas que hay alguno, por favor, compártenos cuál y ya estarás participando. También puedes participar a través del Twitter, es @desde tu mirada, únicamente tienes que seguirnos y también contestar brevemente a la pregunta. Recuerda que si lo haces ya sea por vía del WhatsApp o del Twitter o del chat de la estación, es importante que nos des tu nombre y tu teléfono, porque si te llevas el obsequio, bueno, pues WhatsApp. Si te llevas, igual por el WhatsApp, así es, si te llevas el obsequio, bueno, pues necesitas venir con una copia de tu identificación para recogerlo. Y bueno, a propósito de los excesos durante la juventud, que ahorita Rosy nos hablaba de los excesos en el sentido de el contacto sexual, por ejemplo. Ya en los días anteriores estuvimos hablando un poco de eso. Pero ¿qué pasa? Está disperso realmente en muchos sentidos, ¿no? Creo que durante la juventud aparecen las primeras experiencias de una libertad más parecida a la adulta y ahí mismo, justamente porque no está como calibrada todavía la cabeza ni el cuerpo, aparecen comúnmente algunos excesos tanto en el campo de lo sexual como en el campo de abuso de sustancias, ¿no? Una persona adulta ya más o menos sabe calcular qué tanto alcohol, por ejemplo, puede tolerar en su cuerpo antes de que esto le signifique pues un riesgo, ¿no? O hasta cuándo ya se empieza a entorpecer, hasta cuándo, cómo contrarrestarlo, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones las vamos a ver comúnmente y creo que es algo que a muchos padres les preocupa. Y aparentemente el recurso que han encontrado a través de los años más a la mano es prohibirlo, ¿no? Prohibir en la mayor medida fiestas, prohibir, por ejemplo, llegadas tardes. Se tiene esta fantasía de que uno se puede alcoholizar o drogar
o tener contacto sexual solo de noche, ¿no? Por alguna razón, esta noción infantil de que las cosas tétricas y peligrosas ocurren de noche persiste en la mayoría de los adultos. Y bueno, pues esta no es una medida útil en ningún sentido, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Se me hace muy interesante esto que dices, Gaby, de que nos vamos quedando con esta idea de que de noche es cuando pasan las peores cosas. Cuando en la mañana podríamos pensar que hay una cantidad enorme de accidentes. De tráfico, ¿no? Cuando vamos a la escuela, por ejemplo, cuando nos estamos moviendo en el transporte público al trabajo, justamente ahí es en donde más ocurren este tipo de cosas. En la noche nos vamos a topar también con accidentes y claro, por distintas circunstancias, ¿no? Por otras cosas. Pero principalmente le vamos teniendo miedo a eso por el miedo que le tenemos a la noche, por toda esta sensación de que ahí entonces es cuando salen los monstruos y cuando ocurren las cosas más horribles, ¿no? Y por lo mismo lo tenemos que limitar. Y también es bastante interesante pensar cómo en los jóvenes se va, ¿cómo lo podríamos decir? Como que se va fomentando una cierta actitud de disfruta tu juventud. Pero nunca se entiende muy bien a qué nos referimos con eso de disfruta tu juventud. Vamos pensando en la cabeza de una persona, de un ser humano, como un joven, decimos, disfrutando, ¿cómo disfruto yo las cosas? Pues yo disfruto, pues no sé, el alcohol. No, yo no me disfruto una copita sentado en la chimenea, pensando sobre lo que hice en el día de hoy, viendo un atardecer con mi pareja. No, por lo general, lo que se acaba sintiendo como una oportunidad de disfrutar en los jóvenes es el exceso. Y ahí es justamente en donde vamos cayendo en contradicciones, porque por un lado se habla de responsabilidad, pero por otro lado se va hablando de disfruta tu juventud sin que esto quede bien delimitado. ¿A qué se referiría esto de disfruta tu juventud? Eso y otra cosa, Gaby, que poco a poco se va haciendo más constante, y es esta adultez tardía en la que se va llegando. Como ahorita entre la universidad y bueno, una cosa y otra que se va atrasando, estamos acostumbrados a sentirnos como unos chavales, como unos jovenzuelos, mientras estemos estudiando, ¿no? Si yo estoy estudiando, sigo siendo un joven. El otro día era el colmo. Estaba viendo uno de esos videos que circulan de repente por la red, en donde estaban unos muchachos muy molestos, muy molestos, porque no traían dinero para el metro en el Estado de México, creo que en el DF más bien, y querían pasar gratis. Y los empleados del metro le dicen a uno de ellos, bueno, mira, no te podemos dejar pasar gratis, es un servicio que se cobra, no es algo de buena voluntad, pero si tú tienes la necesidad y eres estudiante, pues puedes ir a tramitar tu tarjeta. Es que ya no puedo, ahí hay una limitante conmigo. ¿Por qué? ¿No eres estudiante? Sí, soy estudiante, pero ya tengo 27 años. Y el límite para sacar la licencia de estudiante, la tarjeta de estudiante, son 22. Y uno dice, a ver, ¿dónde está puesto el pensamiento alrededor de esto? ¿No? Soy joven, soy estudiante, estoy pidiendo ciertos privilegios por mi, digamos, por mi condición de joven estudiante, pero ya vamos pegándole a los 30 años, ¿no? Ya como que esa no es una idea que debiéramos de tener muy fresca, de que todavía somos unos chavales como para andarnos moviendo como en ese ritmo. Pero se va fomentando nuevamente esto. Vamos teniendo una cierta cultura de extender esa infancia, de extender lo que se va sintiendo como una juventud. Y todavía el colmo de los colmos alrededor de esto. Personas que se van planteando, los 30 son los nuevos 20. ¿No? Ya que cumples 30 años, bueno, ahora sí te puedes divertir como cuando estabas en la universidad, como cuando tenías 20 años, porque los 30 son los nuevos 20. Como se va abriendo este horizonte, como se va alejando el horizonte, pues ahora también nos podemos permitir hacer este tipo de desmanes, de excesos, cuando estamos entre los 30 y los 40 años. Fíjese nada más en las trampas que nos vamos metiendo nosotros mismos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de juventud y excesos. Recuerda que tenemos estos regalitos para ti, estos libros. Se trata de, bueno, obras clásicas en una versión sumamente sintetizada.
Es una línea de Selector que se llama Clásicos Juveniles. Si tú quieres participar por este regalito, estamos obsequiando La Odisea, Bodas de Sangre, Los Miserables y El Periquillo Sarniento. Vamos a obsequiar a dos personas que salgan ganadoras. Puedes hacerlo por cualquiera de nuestros medios. Recuerda, tanto en los medios electrónicos como a través del WhatsApp, es importante que nos des tu nombre y teléfono para poder participar, así como responder a la pregunta del día de hoy. ¿Tú crees que hay algún motivo por el cual los jóvenes caen en los excesos? ¿Y cuáles crees que sean estos motivos? Es muy importante que nos respondan la pregunta, porque de alguna forma es como retroalimentar o colaborar un poco, ¿no? Al programa. Y en verdad, bueno, pues es muy valioso esa participación que nos puedan hacer. Entonces, continuamos con esta idea acerca, tú te preguntabas, José Luis, ¿qué significa disfrutar, no? Disfrutar en muchas ocasiones aparece en los excesos, ¿no? Si vas a disfrutar, entonces es porque te vas a dejar llevar, vivir el momento, no pensar en otra cosa más. Hay una situación que es hasta cierto punto bastante real cuando hablamos sobre todo de niños y por qué no en cierta medida también acerca de los jóvenes. Jóvenes todavía más cargados hacia la pubertad. Y es que a veces cuando pensamos en la responsabilidad, y es verdad que vamos formándolos en la responsabilidad cuando van creciendo, nos imaginamos como que tendrían que estandarizarse a una responsabilidad y a un agobio idéntico al de un adulto cuando son niños. Entonces decimos, o cuando son jóvenes, ¿no? Digamos una persona en la secundaria, una persona en la prepa. Entonces decimos, bueno, es que mi trabajo, por ejemplo, es este trabajo de oficina que tengo. Y su trabajo es la escuela. Entonces, él o ella tiene que cumplir en la escuela, bueno, con un 10 y con todas las tareas y palomita y etcétera, 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 ¿no? Porque esa es su chamba. Y vamos creando una cierta conciencia de preocupación, de obligación y agobio que termina situando a las personitas en una cuestión verdaderamente absurda, ¿no? En verdad hay niños y hay jóvenes que temen y que les agobia muchísimo cualquier tarea de la escuela, cuando en realidad estos lugares son como un campo experimental justamente para que después vayan adquiriendo otro tipo de responsabilidades que tienen consecuencias más permanentes, ¿no? Que las que podemos ver en estos niveles todavía de educación. Entonces, sí creo que a veces hay padres muy exagerados, en el sentido, por ejemplo, del arreglo del cuarto, del orden de los juguetes, del aseo de las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna forma ahí podemos ver cómo es en gran medida el querer compartir la frustración que estamos viviendo nosotros como adultos con una persona a la cual vemos con una cierta libertad que quizás, bueno, pues el adulto nunca disfrutó, ¿no? Probablemente desde los 9 años, desde los 7 años le tocó cuidar a los hermanitos, hacer de comer, hacer esto, hacer lo otro. Y esa es otra... este es otro reproche que comúnmente aparece, ¿no? ¿Sabes yo qué estaba haciendo a esa edad? A esa edad yo estaba preocupado por hacer la comida y por cuidar a mis hermanos y por hacer tal y cual cosa. Pues sí, pero eso era algo inapropiado, ¿no? Y no es culpa definitivamente del niño que hayas pasado por eso. Entonces, no hay que tomar esto como punto de referencia. En efecto, esta ausencia de deberes cruciales que deberíamos vivir durante la infancia y buena parte de la juventud
es algo que permite explayarse y que permite gran parte del goce de estos momentos de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden cometer ciertos errores sin tanta preocupación y porque, bueno, pues la personita así debería de vivirlo. Sin embargo, ya esta otra idea de que nada absolutamente importa en ninguna medida y se puede hacer todo en excesos, eso ya es una cuestión muy distinta. Uh-huh. Y es una cuestión que no necesariamente tiene que ver con ser joven, ¿no? Sino con una estructura mental que va generando este tipo de pensamientos. Y tenemos muchas participaciones, no creo que alcancemos a pasarlas todas, pero tengan por seguro que todos los que nos están pidiendo participar por los libros, ya los vamos a tener aquí apuntados. Nos dice Rosaura, creo que los jóvenes, por falta de experiencia, no miden las consecuencias de sus acciones. Es donde debemos entrar los padres, que por más ocupados que estemos, debemos estar al pendiente. Muchas gracias, Rosaura. Y ahí entra una situación distinta, ¿no? Nosotros como padres o como adultos cercanos, queremos decirles a los jóvenes, no hagas esto, mira, fíjate en esto, haz aquello. Y entramos en una situación muy compleja, que nadie aprende en cabeza ajena. Realmente no se puede pasar esa parte de la experiencia. Ahí, ¿qué es lo que sí se puede pasar como padre? Como padre, digamos que no quiere decir que nosotros le vamos a dar todas las experiencias a nuestros hijos y les vamos a decir cómo funciona el mundo, porque nos van a mandar al carajo, así de fácil. Y si no nos mandan al carajo, estamos haciendo un robotito que está pensando igual que nosotros, que no va a tener un criterio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si no vamos a poderlos rellenar de nuestra infinita sabiduría que nos otorga de alguna manera mágica el ser más viejos que ellos, ¿no? Ahí lo que sí se les puede otorgar a los jóvenes y lo que es necesario que tengan todos, que tengamos todos, es la capacidad de contenerse a sí mismos. Esto es lo más importante que vamos a necesitar pasando nuestra juventud. Un joven, una persona que no tenga la capacidad de contenerse a sí misma, va a tener muchísimo más riesgo de caer en drogas, de tener una relación abusiva con alguien, de no poderse desarrollar como adulto enteramente. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con una capacidad de contenerse a sí mismo? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el papel de padre quiere decir que si el niño llora, nosotros vamos en su auxilio, que si el niño tiene hambre, le ponemos el biberón en la boca, que si el niño está sucio, lo limpiamos, que si al niño le duele, en ese mismo momento le sobamos. Y eso en un principio es necesario. En un principio es necesario, ¿por qué? Porque nos estamos prestando, porque el niño no puede hacer nada de esto. En el principio no tiene las facultades de poderse sostener a sí mismo, de poder contener este tipo de angustias. Si el niño se empieza a sentir mal, nosotros le vamos diciendo, te duele tu pancita, estás enfermo, reposa, quédate tranquilo, te vas a desesperar. Pero mira, bla, 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 y nosotros lo contenemos. Esta facultad tendría que heredársele a los hijos, tendría que darles a los niños pie para que ellos puedan hacerlo por sí solos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño se cae y nosotros siempre lo vamos a recoger y le decimos, ya te había dicho que te ibas a caer, ¿qué no me entiendes? Y le damos el pellizco o todavía lo regañamos más después del trancazo que se acaba de dar el niño, no estamos permitiendo que entre la experiencia. Es una imagen muy bonita, a mí me parece, cuando veo que una madre hace esto, que el niño se cae, ¡pum!, voltea a ver a la mamá, porque fíjese cómo viene la pregunta, ¿no? Mamá, me caí, ¿me dolió? ¿Me van a sobar? ¿Me va a pasar algo? El niño no es que se caiga y se conduele y diga, ¡ay, qué trancazo me di!, sino que el niño se cae, voltea a ver a la mamá y dependiendo de la reacción que haga la mamá, el niño va a reaccionar también. Si la mamá pone una cara de sufrimiento y se levanta como Magdalena, el niño suelta el llanto en ese momento. Pero si la mamá voltea y le dice, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? Nada más fue un tropezoncito. Levántate. El niño solito se para y sigue con sus juegos. Cuando nosotros vamos permitiendo que esto suceda, esto, le digo, es una imagen muy linda que va sucediendo cuando son niños, pero si nosotros vamos acrecentando ese tipo de experiencias para los niños, poco a poco, ellos mismos van a poder desarrollar esa capacidad de contención y van a poder decir, estoy bien, puedo continuar, no necesito comer más, porque ya me siento lleno, porque ya entiendo qué es estar lleno. No necesito juntarme con otras personas para sentirme bien, porque me siento bien de por sí.
este tipo de situaciones son justamente las que nos van a poder poner las trancas, los límites que nos permitan crecer como adultos, no importando si nos dicen o no nos dicen sus experiencias los padres. Eso ya se puede compartir de una manera más habitual, pero no necesariamente esa es la mejor forma. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de juventud y excesos. Recuerda que tenemos unos libritos por ahí, creo que los pusiste a la vista de la cámara, José Luis. Está bien acomodados. Son obras clásicas resumidas para el fácil entendimiento de niños y ya pubertos, digamos. Si tú quieres participar por estos libros, estaremos obsequiando 2 y 2. 2 personas se llevarán estos obsequios. José Luis está intentando acomodarlos para que puedas verlos todos en la pantalla. Y bueno, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestros medios y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Consideras que hay algún motivo para el que los jóvenes pasen a los excesos y cuál es este motivo? Tenemos muchas participaciones, nosotros estamos leyéndolas y teniendo en cuenta todas, aunque no podamos pasarlas todas al aire. Y creo que aquí, viendo lo que ustedes nos están compartiendo en sus participaciones, hablan de cosas muy interesantes. Por ahí alguien nos decía que su preocupación es no saber cuál es la medida para no convertirse ni en una persona demasiado permisiva ni en una persona demasiado represiva en cuanto a los jóvenes, ¿no? Y por ahí también nos van hablando acerca de los límites, de la contención, etcétera. Aquí hay una cuestión importante a propósito de los límites. Un exceso, bueno, sería pasarnos de la raya, ¿no? Pasarnos del límite. Los límites no son algo que tengamos naturalmente establecido cuando no son ya más o menos fatales, ¿no? Digo, tenemos algunos límites fisiológicamente establecidos, pero darnos cuenta es muy costoso a nivel de salud, por ejemplo, y en otros muchos sentidos, ¿no? Entonces no sería la idea ir tentaleando, ir palpando los límites en ese sentido, ¿no? A ver de qué tan alto me puedo caer sin matarme. Pues no sería conveniente experimentarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ya en nuestro paquete básico de personas no tenemos los límites establecidos, en especial no los que pertenecen a la cultura, porque la cultura es un constructo que nosotros creamos, no es algo que ya exista per se. Entonces, los límites son algo desagradable, así para resumirlo en una palabra, se sienten como algo desagradable. ¿Por qué? Porque nuestro deseo, sobre todo cuando se es niño o se es adolescente, está totalmente sin forma, no se ha delimitado en ningún sentido. Únicamente está insistiendo en descargarse de la forma más inmediata. Y el hecho de que te digan no, aún como adulto, en cualquier cosa que sea, si están a punto de cerrar una caja y tú dices, es que mi trámite no va a durar ni 2 segundos, por favor, yo sé que estoy al filito, pero por favor déjame. No podemos, es que es hasta tal hora y ya es esta hora. No te gusta. Tú querrías y estarías muy feliz y contento si te dijeran, bueno, pues sí, nada más por esta vez, bueno, sería un alivio maravilloso. Que te digan que no gusta a los adultos, es algo ni mucho menos a una persona menos formada en el arte de soportar la frustración, de tolerar la frustración. Entonces, para los jóvenes, para los niños, es mucho más doloroso, digamos, estos momentos de frustración y estos límites. Pero ¿para qué existen los límites, en todo caso?
Los límites existen justamente para darnos libertad. Esta es la parte que perdemos de vista por lo general. Si no existen límites, entonces yo no puedo tener libertad porque lo que yo haga se me va a cobrar muy, muy, muy caro, ¿no? Si yo no tengo como bebé, por ejemplo, un barandal en el lugar en donde duermo, no me puedo mover con libertad, porque si lo hago me va a doler y me va a causar un daño muy, muy serio. Entonces, consecuencias tenemos siempre, nos pongan límites o no nos pongan límites. Es una fantasía absurda pensar que podemos hacer lo que queramos sin tener consecuencias. Consecuencias tenemos siempre. La función de los límites es avisarnos por anticipado cuáles serán las consecuencias a las que nos someteremos si hacemos tal o cual cosa, para entonces saber hasta dónde puedo brincar, correr, jugar, enlodarme, sin partirme la cara y sin que me cueste la vida. El chiste de los límites no es frustrar por frustrar, es poner ese barandal para entonces que uno se pueda divertir, pueda disfrutar y pueda tener la libertad. Y cuando los padres no entienden eso, ponen límites absurdos únicamente para sentir que llevan el control. Y tenemos más participaciones, Gaby. Nos están haciendo llegar acá por el chat. Ahorita no está funcionando nuestra sala de chat, entonces estamos en lobby. En lobby. ¿No? Nada más con que se conecte al puro chat de www.radiomujer.com.mx, ya con eso tiene para que podamos ver sus participaciones. Nos dice Jesús, buenas tardes, saludos a los dos, los felicito por el tema, muchas gracias Jesús. Hoy en día un niño de 3 años ya tiene tableta, celular, juegos de video, le dan 50 pesos diarios para gastar, ya les dan todo los padres a veces porque trabajan, les dan cosas materiales para suplir el tiempo que no pasan con ellos. Participo, muchas gracias Jesús, con esto que tú nos vas diciendo, ahí está como esta idea que se puede ir teniendo, que el tener todo a la mano nos va a hacer daño como jóvenes y realmente sí nos va a hacer daño. ¿Nos va a hacer daño en qué sentido? Nos hace daño en el sentido en el que se aplana nuestro deseo, en el que se aplana nuestra capacidad de buscar las cosas por nosotros mismos, que va de la mano con esto que estamos hablando de la contención. En este sentido, fíjese cómo todos los niños van a querer. ¿Qué van a querer? Todo. Los niños no tienen un límite. Nosotros tampoco tenemos un límite, pero al menos tenemos un poquito más de contacto con la realidad, si nos fue bien, como para saber que no vamos a poder tener todo. Pero los niños no se lo expliquen. Los niños quieren todo. Y si no sienten que tienen todo, se sienten que se les está haciendo una injusticia. Sienten que los estamos castigando. Esta frustración es lo que va dando entrada a ese principio de realidad. Pero en un principio, ¿qué es lo que quieren los niños? Todo. Si tienen 3 años y ven que tenemos un celular, quieren nuestro celular. Si ven que nosotros tenemos algún juguete o que tenemos algún video o lo que sea, videojuegos, como decía acá Jesús, también lo quieren. No saben ni para qué, no saben ni cómo. El niño todavía no sabe ni hablar bien, pero ya le está picando y ya le está moviendo. Este tipo de cosas, por un lado, pueden ser, ¿cómo lo podríamos decir? Como estimulantes para el niño. ¿Estimulantes en qué sentido? Bueno, pues para que vaya desarrollando sus habilidades motrices, para que se vaya introduciendo a la tecnología. Pero acá el punto es qué tanto le estamos cediendo al niño y qué tanto estamos dejando que el niño vaya descubriendo el mundo por sí mismo. Porque acá tú lo que nos vas diciendo, Jesús, es muy interesante. Y esto no nada más pasa con los niños, esto pasa con los adolescentes, esto pasa con los adultos jóvenes, esto pasa con todos nosotros. Es más, hasta con los adultos ya podríamos decir, ¿cuántas veces no caemos en esta indulgencia de calmar nuestra ansiedad comprando cosas? ¿No? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero nos llenamos de cosas, nos llenamos de ropa, nos llenamos de lujos y seguimos igual de ansiosos. Con los niños es lo mismo. Si nosotros todo lo que quisiéramos lo tuviéramos a la mano, esta fantasía que vamos teniendo todos de ser millonarios, de que nada nos haga falta, yo creo que sería la manera más fácil de acabar con una muerte psíquica, así con una línea plana en nuestro deseo, porque entonces ya qué sentido tendría vivir. Uno podría decir, pues disfrutar.
pero no sé si se alcance a dar cuenta que el disfrutar tiene un lazo muy estrecho con el no tener, con el ansiar, con el buscar. Si nosotros no tenemos que buscar, si nosotros solamente estiramos la mano y nos caen las cosas, o si no nos genera ningún esfuerzo obtener lo que tenemos, no nos gusta. No importa lo que sea, lo vamos a disfrutar, sí, momentáneamente, pero no va a tener ese sabor, no va a tener, digamos, como ese empuje que nos va dando mentalmente, inconscientemente, para relanzar nuestro deseo, porque si no, va a caer un aplanamiento. Si lo tenemos de esa manera tan fácil, tenemos un aplanamiento y no hay una capacidad de reflexión al respecto. No podemos hacer un plan de cómo queremos las cosas, no hay una antelación al éxtasis. Simplemente está y se acabó. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana continuaremos con este tema. Tenemos aquí muchísimas participaciones, todavía tienes unos minutitos para anotarte por estos libros de clásicos juveniles. Entre las participaciones, bueno, todas las estamos teniendo en cuenta tanto para participar como para el programa, aunque no las pasemos al aire. Pero aquí veo una que me llama mucho la atención. Francisco nos dice, el ocio es el responsable de que los jóvenes piensen en sexo. Aquí hay algo importante. Muchos papás consideran que deberían de tener literalmente ocupados a sus hijos, ¿no? Que constantemente ya los sacan de la escuela y mal van saliendo de la escuela, tienen que ir a la clase de tal y a la clase de cual. Y bueno, están inscritos en toda clase de actividades, tanto para que puedan mantenerse ocupados los chiquitos, como en muchas ocasiones, porque a los papás les puede generar un cierto monto de angustia el pasar cierto tiempo con sus hijos o bien resolver algunas de las dudas de los hijos, ¿no? Aquí hay algo importante, la cuestión del sexo va a aparecer en la cabeza de los jóvenes recurrentemente e inevitablemente, estén o no estén ocupados. Cuando es verdad que hay chicos que dan esa impresión, sobre todo cuando se trata de una cuestión compulsiva, como hablábamos el día de ayer. Por supuesto que es normal la masturbación, por supuesto que es normal la curiosidad, es normal que busquen un novio, una novia, o ciertas experiencias, ¿no? Cómo será dar un beso, cómo será esto, lo otro. Pero también podemos observarlo de una forma compulsiva, como una masturbación compulsiva, por ejemplo, una curiosidad ya también en exceso, etcétera. Y esto efectivamente nos habla de un grado de angustia. Podríamos aplicarlo a otros rubros. Hay jóvenes, por ejemplo, que empiezan a mostrar una preocupación excesiva en el aseo, ¿no? Y bueno, ya se lavan las manos 1 y 1000 veces y ya se bañan 3 veces al día y están preocupadísimos por su olor. Y es un desplazamiento de la inquietud sexual a final de cuentas. Sigue siendo, a propósito de la noción de lo sexual, únicamente convidada por el asco, como invadida completamente por el asco, y queda en una idea de suciedad, ¿no? De una suciedad constante que sienten sobre sí mismos, aunque las ideas en concreto que están en su cabeza no sean claramente sexuales, ¿no? Pero quiero decir, cualquier tipo de actividad puede volverse compulsiva. Incluso las cosas que se aplauden más, que resultan más loables socialmente, como el estudio,
puede convertirse en algo compulsivo. Hay hay jóvenes que se ponen verdaderamente ansiosos a propósito de los exámenes, las calificaciones, como si de eso dependiera la vida de alguien, ¿no? Como si alguien fuera a morir si no sacan un 10, por ejemplo. Y entonces las personas alrededor les aplauden, pero si es una masturbación compulsiva, entonces las personas alrededor se dan cuenta de que algo malo está sucediendo. Si es algo que se aplaude socialmente, todo está perfecto, ¿no? Aquí, cuando algo aparece de forma compulsiva, debería preocuparnos por la compulsión en sí. Porque la compulsión es lo que nos dice que algo malo le está pasando a esa persona y este es el síntoma. Sin embargo, el tema de esa compulsión puede ser variado. Y el tema de lo sexual, el tema del sexo, es un tema que está presente y que es normal que esté presente en todos los jóvenes. Si está ahí de esa forma exagerada, es, como ya lo habíamos mencionado, por una angustia muy grande que no vamos a poder resolver con ocuparlos. Probablemente se pueda llegar a observar una disminución en la angustia y por tanto en las manifestaciones alrededor de esta curiosidad sexual compulsiva, pero no porque esté ocupado, sino porque a lo mejor el papá, la mamá se preocupan por el joven y entonces le dicen, hijo, vente, vámonos a hacer tal cosa, ¿no? O ayúdame a arreglar el carro, ayúdame. Y esa cercanía y esa preocupación es lo que ayuda a contener y a bajar la angustia, no el estar ocupado en sí, porque si yo en lugar de hacer eso le dijera, hijo, ponte a ordenar esto por colores y te dejo solo igual, adiós, ocúpate, pues no se le va a bajar para nada la angustia, ni voy a resolver el problema. Aparte de que ahí hay como una idea muy generalizada también de que el ocio está mal, ¿sí ve? De que deberíamos de estar ocupados constantemente. La verdad es que no. La verdad es que no tener momentos de ocio es una cosa bastante severa para nuestro desarrollo psíquico y para nuestra, digamos, para nuestra tranquilidad. En especial esas edades, ¿no? En especial en esas edades, ¿no? Tal vez ya cuando somos adultos, que estamos más endurecidos, podemos aguantar más esto. Y aún así es necesario tener momentos de ocio. Aparte de que está este miedo, Gaby, que tú ya estabas abordando, como engrandecido de que los jóvenes tengan relaciones sexuales, de que los jóvenes estén pensando en sexo. Ahí creo que hace mucho tiempo se comienza toda esta campaña o esta, digamos, como intento de cambiar el pensamiento, en donde al menos vamos buscando que tengan sexo seguro. Y esto lo va haciendo muy distinto. ¿Sí ve? Tendríamos que pensar realmente a dónde es a donde llegan los muchachos con este tipo de relaciones como más promiscuas, ¿no? Si este fuera el caso, ahí estamos viendo una situación de ansiedad como las que ya hemos estado abordando. Pero que los jóvenes tengan un impulso sexual es lo que nos hace movernos cuando estamos jóvenes. ¿Qué es lo que sucede ahí? Piénselo desde ese aspecto. Está todo este interés en lo sexual, está todo este interés en las otras personas, en que me vean, en que pueda ser yo el objeto de su deseo. Esto nos empuja a hacer ejercicio, esto nos empuja a cultivarnos. ¿Por qué? Porque bueno, ¿cómo voy a llegar yo medio hablando? A bañarnos. A bañarnos, no, principalmente también. Nos impulsa a bañarnos, nos impulsa a tener buenas costumbres. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacerle una buena impresión a alguien, pues tengo que ser algo educado al menos, ¿no? Si este es el acercamiento que yo estoy queriendo tener. Entonces, ¿qué de malo tiene un impulso sexual? Y entre todas esas cosas, también nos lleva a tener relaciones sexuales. Que a final de cuentas, si es en una relación estable, si es en unas condiciones óptimas, si es seguro, si estamos cuidándonos de un embarazo prematuro, si estamos fortaleciendo un vínculo con esa persona con la que estamos, ¿qué de malo tendría tener relaciones sexuales cuando estamos jóvenes? No mucho, ¿sí ve? Pues sí hay un riesgo siempre de que haya un embarazo, sí. Si hay un riesgo de que haya alguna enfermedad, si ya estamos temiendo que haya una enfermedad, creo que donde nos estamos girando alrededor de nuestras relaciones tendría que moverse un poco. Pero todo esto, aparte de las relaciones sexuales, queda aplastado si nosotros nos dedicamos a llenarle el tiempo a los muchachos.
Y de la misma manera sucede con los adultos. Si nosotros nos llenamos el día de trabajo, de responsabilidades, ¿qué ganas nos quedan de disfrutar lo que hicimos? ¿Qué ganas vamos a tener? Es una de las cosas más tristes ver personas que se pagan unas vacaciones después de mucho tiempo de ahorrar, que encuentran un lugar que les encanta, se van con un buen presupuesto, se van a Europa o a algún lugar aquí en el país que les parezca maravilloso y en sus vacaciones llegan a dormir. ¿Por qué? Por lo cansados que están. Llegan y no saben cómo comportarse en un momento de ocio, no saben cómo comportarse para disfrutar y no disfrutan. Parece que más bien también llegan a las vacaciones a trabajar, ¿no? A buscarse obligaciones, a hacer todos los tours, a mantenerse ocupados, en lugar de poder disfrutar del tiempo y de lo que se haya cosechado. Fíjese cómo nos vamos fregando la vida si vamos teniendo esta idea de que todas estas cosas te deberían de tener un orden y deberían de estar bien acomodadas para que no dejáramos entrar ese ocio y esos malos pensamientos en nuestra vida. Pero bueno, el día de mañana vamos a continuar con este tema, vamos a ver quién se lleva los libros. Tú sacas uno, Gabriela, y yo saco otro. Vamos a ver. Unos se los llevan, a ver. Uno se lo lleva Francisco Javier Álvarez. Y otro se lo llevan Montserrat Morales. Muchas felicidades. Acuérdese, tiene que pasar con una copia de su identificación acá a la Torre de Promomedios de 12 a 1 o de 5 a 6. Por el día de hoy nos despedimos. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta luego.